Shalom Javerim, bienvenido nuevamente a su clase de Alajot de Hanukkah. Bueno, después que hemos prendido las velas de Hanukkah, entonces vamos a entrar en la última clase de este ciclo, la quinta clase de Alajot de Hanukkah. Con eso pudimos terminar durante todo el tiempo que hemos dado sobre esta temática. Esta clase le estamos dedicando a la elevación del alma de mi padre, maestro Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel, y también dedicamos esta clase para la elevación del alma de mi tía Luna Chokron, ambos fallecidos este año. Muy bien, entonces vamos a continuar lo que estudiamos hasta este momento. Vamos a la página 41, donde vamos a hablar, después de ver todas las leyes de Hanukkah, vamos a ver entonces en este momento normas generales de los días de Hanukkah. Cualquier pregunta, inquietudes que han tenido de las clases pasadas, simplemente no me informan. Entonces, normas generales de los días de Hanukkah. Vamos a ver inicialmente el primer punto, que habla sobre el Hesped, el discurso fúnebre y el ayuno en este punto. Ya que los días de Hanukkah son días de júbilo y alegría, está prohibido pronunciar un discurso fúnebre o una muerte. Entonces, en esta festividad estamos festejando la alegría, por lo tanto está prohibido dar un discurso fúnebre. Si se trata de un jajam, es decir, en casos que se trata de sabios, está permitido en el momento de la levaya, acompañamiento, es decir, cuando se le acompaña hacia el entierro, está permitido hacerlo. De todos modos, está permitido hacer un recordatorio en el día en el cual se cumple la semana, los 30 días o el año de la fecha del nacimiento. Es decir, hacer un recordatorio si está permitido, es decir, si coincide con la semana que Shiva o 30 días por los 30 días o el año. Sin embargo, es mejor privarse de hablar del fallecido y en vez de ello recitar palabras de Torah que lleven al público a la reflexión en recuerdo y mérito del difunto. Entonces, en ese día no se dará discurso sobre el difunto, se hará para un discurso de la Torah, un estudio de la Torah, y que este estudio de la Torah será para la elevación del alma del difunto. Según costumbre sefaradí, se recita Tziduk Adin en Hanukkah, mientras que los Kenadim se abstienen de hacerlo. En los días de Hanukkah es mejor no efectuar recordatorio en el cementerio, ya que uno se sensibiliza y esto le provoca tristeza y llanto. Por lo tanto, es conveniente visitar el cementerio antes de Hanukkah. Por lo tanto, el que costumbre de subir al cementerio es recomendable para no tener la tristeza de hacerlo antes de la festividad de Hanukkah. Sin embargo, rezar en la tumba de Tzadikim justo en Hanukkah está permitido. Pero si hablamos que vamos a visitar la tumba de un justo, por ejemplo, un cabalista, por ejemplo el Abí,
que para pedirle algunos favores, sí está permitido entonces hacerlo en Hanukkah. Está prohibido ayunar en los días de Hanukkah, es decir, no podemos ayunar Hanukkah. Incluso si es el aniversario del fallecimiento del padre o madre, coincide con algún día de la festividad. Es decir, aunque coincide un familiar cercano, es decir, un padre o madre, no se puede ayunar en estos días. También los novios que acostumbran a ayunar en el día de casamiento, según la costumbre ashkenazí, no pueden ayunar. La costumbre ashkenazí, antes de casarse, la pareja se ayunan antes de su matrimonio, de acuerdo a la costumbre ashkenazí. La costumbre sefaradí, no hay que ayunar antes del casamiento. Entonces, si estamos hablando de un ashkenazí que coincide su matrimonio en la festividad de Hanukkah, no puede ayunar en ese día. Aquel que tiene un sueño malo en Hanukkah puede ayunar si así lo desea. Después de Hanukkah debe volver a ayunar para remediar el haber ayunado durante la festividad. Es decir, no se puede ayunar en Hanukkah. Pero ¿qué pasa si una persona tiene un sueño malo y tiene esa preocupación por este sueño que ha tenido y no quiere que se decrete lo que soñó? Entonces, en un principio, si él desea, puede ayunar en ese día, pero debido a que no se puede ayunar en ese día, después que pase Hanukkah, tiene que ayunar nuevamente para remediar el hecho que ha sido ayunado. En los días de Hanukkah, el rabinato no puede decretar ayunos colectivos por una desgracia. Es decir, si hay una desgracia, en estos días los rabinatos, el tribunal rabínico, no puede decretar un ayuno colectivo en la festividad de Hanukkah. Si ya se decretó previa a la festividad y comenzaron el ayuno, deben culminarlo. Si ya fue decretado, bueno, ya hay que cumplirlo. En la víspera de Hanukkah, como el día posterior, está permitido ayunar. Pero antes de Hanukkah y después de Hanukkah, sí está permitido ayunar. Realizar visitas al cementerio y despertar el entierro de un fallecido. O sea, ayunar, visitar al cementerio y desertar el entierro está permitido antes de Hanukkah, en la víspera, como después. Vamos a ver entonces ahorita las leyes del luto en Hanukkah. Aquella persona que pierde un familiar cercano en los días de Hanukkah, es decir, ¿a quién llamamos un familiar cercano? Estamos hablando de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo, o la mujer por su esposo, o el hombre por su mujer. Debe respetar los 7 días rituales de duelo. Es decir, los 7 días que son importantes, los primeros 2 días, tiene que respetarlo, aunque coincide en Hanukkah. También se acostumbra a consolar a los enlutados en Hanukkah. Entonces también está permitido a consolarlos. A los familiares del fallecido se les sirve comida de duelo que se llama Seudat Avraham. Si ustedes estudian la ley del luto, ven que durante los primeros 7 días a personas que les falleció su familiar directo no está permitido de hacer ninguna actividad ni cocinar. Por lo tanto, en estos 7 días lo que se acostumbra es que familiares o amigos traen el desayuno, almuerzo y cena de la persona enlutada. Entonces, se permite hacerlo en Hanukkah también. A quienes no acostumbran recitar Kaddish por un fallecimiento en los días de Hanukkah, siendo una costumbre equivocada.
Es decir, el Kaddish que se hace durante un año completo, durante el fallecimiento de un familiar. Algunas personas no lo hacen en Hanukkah por alegría, y ese es un error. Ya que es necesario decir Kaddish. ¿Y por qué es necesario decir Kaddish? Porque en medio del Kaddish efectuamos la elevación del alma de este ser querido. Igualmente, si hay gente que no lo recitan y desean continuar con este hábito, es mejor no objetarles para no provocar pleitos. Repararte no provocar pleitos, y por lo tanto, aunque no lo hacen correctamente, pues si algunas personas mantienen esa costumbre, dejan que haga esa costumbre. Bueno, después de hablar del luto y eso, hablaremos de todo lo contrario, hablaremos de banquetes y alegrías. Hay algunos jajamim que opinan que aumentar comida en los días de Hanukkah no es una mitzvah. Es alguno de hacer fiestas, de hacer más cenas, de hacer una cena especial, un almuerzo especial, de añadir, no es una mitzvah en Hanukkah, ya que solo se fijaron estos días para rezos y alabanzas. Es decir, Hanukkah solamente va a ser para la parte de rezos y alabanza, pero no está hecho para aumentar en cenas, por ejemplo, como el Purim, que se hace Seudat Purim, ¿no? Sin embargo, hay quienes sostienen que sí es una mitzvah, ya que en estos días fue la inauguración del altar en el gran templo de Jerusalén por medio de los Hashmonaim. Pero algunos sí, dicen que sí, es una fiesta por sí. ¿Por qué? Porque una vez que los Hashmonaim, los macabeos, han logrado la guerra contra los griegos, entonces pudieron restablecer, inaugurar nuevamente el templo, y hubo una fiesta, ¿no? Pero es algunos sabios que lo opinan de esta manera. Pero recitando alabanza y cánticos o disertando sobre temas de la Torah son consideradas para todas las opiniones comida de mitzvah. Existe la costumbre de comer Hanukkah comidas lácteas. Hay una costumbre de comer durante 7 días, 8 días de Hanukkah comidas lácteas. ¿Por qué? Como recordatorio de lo ocurrido con Judith, la hija de Yohanan, el sumo sacerdote, que le dio de comer queso a un general griego, y de esta manera se vio obligado a beber vino por la sed que provocó el queso. Al emborracharse, el general Judith lo descapitó, y así fue como comenzó la liberación. Este punto, recuerden que hemos visto en la primera clase de Hanukkah, cuando hablamos de las heroínas, mujeres heroínas dentro de la festividad de Hanukkah. Una de ellas es Judith, que le dio comer lácteo, por lo tanto tuvo sed, le dio vino, él se emborrachó, y de esta manera, una vez que estaba emborrachado, ella le cortó la cabeza. Y así empezó la liberación en la festividad de Hanukkah. Por eso, como le dio comida láctea, se acostumbra más, es costumbre ashkenazí de comer productos lácteos. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, se pueden efectuar. Bueno, entonces vamos ahorita a hablar sobre un rezo que añadimos en Hanukkah, también lo añadimos en Purim, se llama Ve'al HaNisim. Al recitar Birkat Hamazon, es decir, cuando se hace la bendición después de la comida, que se llama Birkat Hamazon, se debe agregar Ve'al HaNisim antes de decir Ve'al HaKol. Entonces, justamente antes de decir Ve'al HaKol, se introduce un párrafo en Ve'al HaNisim. Hoy por hoy, todos los Sidurim, hoy por hoy, todos ya poseen esa sección, la sección especial que se lee. Si se olvidó de recitarle y recordó antes de decir Baruch Atah, es decir, se olvidó
de decir al Anesim, pero ya llegó a Baruchatá, de la bendición del Haaretz de Amazon, vuelve a recitar Ve'al Anesim en lugar correcto y continuar Ve'al Hakol. Es decir, si digo antes del Ve'al Hakol, puede volver hacia atrás. Si no, no puede hacerlo. Y aún si dijo Baruchatá, sin recordar el nombre de Hashem, vuelve Ve'al Anesim. Si ya mencionó el nombre, continúa normalmente. Dice, si ya dio el nombre del Creador, Baruchatá Hashem, y ya no puede volver y decir Ve'al Anesim. En este caso es bueno agregar en un rezo que se llama Rahamán, que es lo siguiente: Rahamán, Uyase Imanu, Nisim Veniflaot, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיהו בן יוחנן. También en las bendiciones de Men Shelosh, que le efectuamos cuando tomamos vino o alguna fruta de la tierra de Israel o algunos alimentos derivados de los 5 cereales, no se recita nada en relación a Hanukkah. Más si lo hizo, no debe volver a recitar la bendición. Es decir, en el rezo de Men Shelosh, ahí no hay que añadir el rezo que habla sobre de Hanukkah. Vamos a ver ahorita, en este momento, si se puede trabajar en Hanukkah o no se puede trabajar en Hanukkah. La halajá y la ley dice lo siguiente: se puede trabajar normalmente en Hanukkah, como en todos los días del año. Es decir, en Hanukkah no es como Hol HaMoed que hay en Sukkot o Pesach, donde no se puede trabajar, no se recomienda trabajar, aunque se puede hacer las actividades normales. En Hanukkah se permite trabajar como cualquier día normal. De todo modo, las mujeres acostumbran no realizar ningún trabajo durante la primera media hora de haber encendido de las velas en su casa. Eso ya vimos, que el momento cuando uno prende las velas de Hanukkah, se acostumbran que las mujeres media hora, que es el tiempo mínimo que tiene que prender, y para cumplir la mitzvah de prender las velas de Hanukkah, entonces la mujer en ese momento no debe de trabajar, es la costumbre. Y hay que mujeres que acostumbran no trabajar ningún día de Hanukkah. Hay mujeres que extienden y no trabajan durante todos los 8 días de Hanukkah. Y nos dice aquí el Shulchan Aruch, esta costumbre es incorrecta. Es decir, el costumbre de no trabajar durante Hanukkah es incorrecta. Y se debe anular por cuanto conduce al aburrimiento. Es decir, esta ley, si uno no trabaja, se va a aburrir, y por lo tanto hay que anular esta ley y hay que ir a trabajar normalmente. De todos modos, hay una opinión que sostiene que la mujer debe privarse de realizar trabajos que impliquen muchos esfuerzos solo el primer y último día de Hanukkah. Otra opinión que dice que el primer día y el 8º día, esos días, sí, la mujer puede abstenerse de no trabajar. Y bueno, el punto 15 nos dice que se acostumbran a aumentar en caridad tzedakah en Hanukkah. Entonces, en esta festividad sí tenemos que aumentar, si tenemos el costumbre de todos los días dar algunos centavos en la cancilla que uno tiene en su casa o en la sinagoga, entonces es bueno que en esta festividad de Hanukkah aumente en la cantidad. Por ejemplo, si hasta el momento daba 20 centavos de euros, cada vez que daba $1, entonces que aumente, que dé 30 o 40 centavos.
Bueno, entonces ahorita entramos a la sección de las plegarias de Hanukkah. También entonces vamos a hablar ahorita de la Nisim en la Midá. Antes hablamos de la Nisim que hacemos dentro cuando comemos. Ahorita vamos a hablar de la Nisim en la Midá, que es el rezo que hay en Shacharit, que hay en Minjá, y hay que abrir donde se paga es el rezo más solemne. En la Midá, que es la oración central que se recita de pie, se agrega el texto de Ve'al Anisim antes de Ve'al Kulam. Incluso en la primera noche de Hanukkah, en el rezo nocturno Avit, antes de encender las velas, y también si reza luego el Plag Minjá cuando todavía es de día. Es decir, aunque la víspera, por ejemplo, la víspera de Hanukkah, que es Minjá, y todavía no se y se hace antes de Plag Minjá, como dijimos anteriormente, para adelantar esa clase, para tener chance de ir a la casa para aprenderlos, entonces también ahí hay que decir Be'al-Anisim. El rezo Musaf, que es el rezo que se agrega en el día de Shabbat y Rosh Chodesh y festividad de Shabbat, de Hanukkah y Rosh Chodesh Tevet, se recita también Be'al-Anisim. Obviamente, como tenemos aquí 8 días de la festividad de Hanukkah, tenemos el día sábado que coincide en medio de la festividad, también ahí vamos a decir Be'al Anisim, y también coincide que vamos a tener un Rosh Chodesh dentro de la festividad de Hanukkah, y también añadimos la plegaria Be'al Anisim. Si uno se olvidó de Be'al Anisim y recuerda hacerlo antes de recitar el nombre de Hashem en la bendición Atov Shimcha Ulhanae Leodot, retoma el lugar donde debe recitarle y continúa normalmente. Pero si ya dijo el nombre de Hashem, culmina diciendo Atov Shimcha Ulhanae Leodot. Ese, como la otra vez, si ya dijo el nombre del Creador, no se puede volver atrás, pero si ya no lo dijo, sí le puede hacer. Termina con la Midá normalmente y no necesita volver a rezar para recitar Be'al Anisim. Es bueno el término de Elohai Netzor, en este caso que recite Modim Anachnu Lach Al Anisim hasta Venodel y Shimcha Gadol Sela. Y todo eso saben ustedes porque quizás ustedes ya le están intuyendo porque no se puede pronunciar el nombre en vano. Muy bien, si hay alguna pregunta y alguna inquietudes pueden efectuarle. Si una persona se equivocó y dijo Be'al Anisim en la Behar de Retzer, donde se agrega Yale Ve Yavo, si se dio cuenta después de recitar Modim, vuelve y lo agrega en lugar que corresponde. Si ya terminó de recitar la Berajá y dijo Baruch Ata Hashem, no vuelve a repetir. Aquella persona que se encuentra en la mitad de Modim y el Hazán empieza a repetir la Amidá, que es la Hazara que dice por segunda vez el rezo de Amidá, incluso que sepa que diciendo Be'al Anisim no llegará a decir la Kedushá, no debe de saltarlo, sino que debe decir Be'al Anisim, y cuando Hazán llega a la Kedushá y él todavía se encuentra en la Amidá, debe quedarse callado y escuchar de la boca del Hazán. Es decir, primero escuchar la Kedushá, que es una parte más solemne, que dicen que cuando hacemos la Kedushá y llegamos a un nivel que los ángeles de nivel espiritual que estamos ejerciendo en este momento. Aquel se equivocó y pensó que tenía que volver a repetir la Amidá,
en caso de haber olvidado decir Be'alanesim, y al repetirla en la mitad se dio cuenta que no tenía que hacerlo, tiene que interrumpir rápidamente, aunque se encuentra en el medio de una veraja. Bueno, entonces en este momento vamos a leer las leyes sobre las alabanzas que se dice en Hanukkah, en el rezo matutino. En todos los días de Hanukkah, es decir, todos los 8 días de Hanukkah, en el rezo matutino, que es Shaharit, se recita Alel completo, recitando las bendiciones anteriores y las que se encuentran al término de Alel. Las mujeres están exentas de recitar el Alel en los días de Hanukkah. Las mujeres no están obligadas de leer el Alel. ¿Por qué? Ya que es un precepto que depende del tiempo y las mujeres están exentas de cumplir los preceptos dependiendo del tiempo. Recuérdense que hemos explicado eso ya varias veces, que tenemos 2 tipos de leyes. La ley de tipo hacer y ley de tipo no hacer. El tipo de ley hacer, que tiene un tiempo determinado fijado, hay que hacerlo, las mujeres no están obligadas a efectuarles y por ende están exentas para hacerlo. Si una mujer a pesar de eso quiere recitar el Alel completo, puede hacerlo, pero sin ninguna bendición. Es decir, si una mujer quiere hacer el Alel, puede hacerlo, pero que no bendiga, para que no haga una bendición de batalá, una bendición en vano. También aquellas mujeres ashkenazim que acostumbran, según su tradición, a bendecir sobre preceptos provocados por tiempo. En este caso, es preferible que no reciten verajá por él, ya que es un precepto que no conlleva una acción. Y hay quienes opinan que la mujer no debe bendecir sobre un precepto dependiente del tiempo que carece de acción. De todos modos, aquella mujer ashkenazim que bendice cuando reciten la ley, tiene en qué basar su conducta. Los menores de 13 años no están obligados de recitar la ley. Menores de 13 tampoco no están obligados. No obstante, aquellos menores que llegaron a la edad de comprender los preceptos divinos, es mejor habituarlos a recitarlo, así como si los educa en el cumplimiento del resto de los preceptos. Es un niño que todavía no cumplió 13 años, imagínate un niño de 7 años que ya entiende, que ya se le ha explicado el precepto divino, entonces esa persona sí puede decir el Alel, aunque no tiene obligación, pero eso lo hacemos por educación. Aquel que está dentro de los 7 días del duelo debe recitar Alel completo, incluso que se rece en la casa del difunto. De todos modos, que el Hazán oficiante no sea enlutado en los rezos matutinos Shaharit durante los días de Hanukkah. Es preferible que aún no transcurrido el año de fallecimiento del padre, de la madre, o dentro de 30 días de algún otro pariente, por el que debe guardar el luto ritual, no recite el Alel como Hazán oficiante. Hay ashkenazim que no reciten el Alel cuando el rezo se realiza en la casa del fallecido, sino que lo recitan luego cada uno en su casa. La misma regla para interrumpir cuando uno está recitando el Shema Israel y sus bendiciones se aplica cuando uno está recitando el Alel en Hanukkah.
No obstante, está permitido en la mitad del Halel contestar amén al escuchar una bendición, a pesar que en este caso de encontrarse en la mitad de Shema y sus bendiciones no. Bueno, ahorita vamos a ver el resto del Nefilat Apaim, que es cuando rezamos Ana. Incluso, si ustedes escucharon la clase de Kabbalah, nosotros estamos en Hanukkah justamente en esta fase que se llama Nefilat Apaim, desde el punto de vista espiritual. Durante los 8 días de Hanukkah y la Minjá de la víspera de Hanukkah no se recita el Vidui ni Nefilat Apaim. También se dicen los capítulos de Salmo Yamcha Hashem Biyom Tzara y Tefilá le David. En Shabbat de Hanukkah, en el rezo vespertino, Minjá, no se dice Tzidkateja. Vamos a hablar sobre el Salmo del día. Durante los 8 días de Hanukkah, el Shir Shel Yom Tov, un capítulo del Salmo que se recita en el rezo matutino por cada día de la semana, no hay que decir Ashir Shayu Alevim Omrim Aladuhan. Entonces, ustedes saben muy bien, cuando hacemos el rezo de la Midá, al culminar casi el final, se lee un capítulo del Salmo que corresponde al día, es decir, domingo tiene un Salmo, lunes tiene otro Salmo, martes tiene otro Salmo. Entonces, esa es la ley respecto a eso. Si no solo dice Ayom Yom de Shabbat y luego recita el Salmo corresponde al día. ¿A quien acostumbran a recitar también el capítulo Mizmor Hanukkah Abayit le David al término del capítulo diario? Otros acostumbran solo a decir el Salmo Mizmor Hanukkah Abayit le David y no recitan Shir Shel Yom Tov en cada lugar. Se debe obrar según su costumbre. Es decir, de acuerdo a la costumbre del hogar donde te encuentras, tienes que seguir de acuerdo a la costumbre y por eso no se modifica, aunque aquí hemos estudiado esta ley. Muy bien, vamos a pasar entonces a la página 46. Antes de recitar Baruch She'amar, comienza con lo Aromim Hashem Kitilatani y no diciendo Mizmor Hanukkah Abayit le David como se hace durante el resto del año. Según la tradición ashkenazí, siempre se comienza recitando Mizmor Hanukkah Abayit le David. Bueno, vamos a ver ahorita sobre el rezo Bameh Madlikim, que lo hacemos el día viernes en la noche, si se lo lee o no se lee. Como se lee en las vísperas de Yom Shabbat, vamos a ver en este día Hanukkah, este Shabbat que coincide dentro de Hanukkah, si se dice o no. En la noche Shabbat en Hanukkah, los sefaradim no recitan el capítulo del Talmud Bameh Madlikim o Bameh Madlikim, ya que los aceites y mechas ahí mencionados no son aptos para encender las velas de Shabbat, pero si son aptos para encender la vela de Shabbat, los que nos sí recitan este capítulo en la noche de Shabbat de Hanukkah. Vamos entonces a leer en este momento la lectura de la Torah que se lee cada día de los 8 de Hanukkah. Durante todos los días de Hanukkah se lee de la Torah acerca de las ofrendas que acercaban a los príncipes de las tribus de Israel en la inauguración del tabernáculo Mishkan que figuran en la Parashá Naso. Y eso explicamos por qué la razón del punto de vista Kabbalah. Justamente leemos en la Torah sobre las ofrendas principales. El motivo de esta lectura es que en Hanukkah se inauguró el altar en el templo de Jerusalén a través de Hashmonaim. Dijo Rabbi Hananiah, el 25 de Kislev culminó la construcción
del tabernáculo y quedó quedado hasta el primer día de la inauguración. Dijo el Todopoderoso: debo retribuirte en el mes de Kislev. ¿Por qué lo pago? Y la respuesta es: con la inauguración de los Hashmonaim en el mes de Kislev. En el primer día de Hanukkah se acostumbra leer la Torah desde la Parashat Birkat Kohanim, que es libro de Bamidbar, capítulo 6, versículo 23, ya que el milagro de Hanukkah ocurrió a través de Kohanim, y así es la costumbre sefaradí. Otra costumbre a comenzar la lectura de la Torah en Ve'aye Beyom Kalot Moshe, que está aparecido en el libro de Bamidbar, capítulo 7, versículo 1. Si se equivocaron y leyeron, por ejemplo, en el segundo día de Hanukkah la parashá del tercer día y ya terminaron con la lectura, no deben leer nuevamente y cumplir con la mitzvah, y aunque no hayan devuelto el Sefer Torah a su lugar, no deben leerlo. Lo mismo se aplica en el resto de los días de Hanukkah. Entonces, ¿qué pasa si dijimos que todos los días se lee una porción de los regalos principales que dio durante la construcción del templo en el desierto? Y entonces aquí nos está diciendo, si dijo la segunda o en vez de la tercera, o de la tercera dijo la segunda, no debe de leer nuevamente las leyes. Continuamos, señores. En el octavo día se equivocaron y leyeron la Torah 3 invitados a la Torah, solamente la parte dedicada al sacrificio del octavo día, como el resto de los días según corresponda. No es necesario volver a leer la Torah nuevamente. Empero, si aún no fue devuelta la Torah lejana, es mejor que el tercer invitado continúe leyendo sin recitar la bendición de la Torah hasta Ken Asa et Amenora. El día Shabbat, que coincide en Hanukkah, como dijimos que va a haber un Shabbat dentro de la festividad de Hanukkah, se sacan dos libros, dos cifras de Torah, y se lee en el primero la parashá de la semana, es decir, en el primero se lee lo que se lee esta semana, y lo segundo, y luego se recita Hatzi Kadish y el Maftir el segundo sefer de la parashá, concerniente al sacrificio que hacían los príncipes correspondiente al día de Hanukkah, que se encuentran, recita Hatzi Kadish y lee la Haftarah justamente en Roni Besimchi, que usted puede encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 7, ya que fue dicho en la misma, y miré y aquí una menorá de oro. Como habla de la menorá esta Haftarah, por tanto se lee en esas fechas. Después de la Haftarah, recitan las bendiciones correspondientes. No menciona Hanukkah las bendiciones de la Haftarah, como explicamos anteriormente, dado que la misma se lee por Shabbat y no por Hanukkah. Bueno, señores, con eso hemos terminado las 5 clases que hablan sobre las leyes de Hanukkah. Cualquier pregunta, inquietud que ustedes pueden tener, mándenme un email preguntándole, aunque sea tonto y obvio, hazlo al info@isaacchocron.es. Y que las velas de Hanukkah, las luces de Hanukkah, iluminen este camino hacia la alegría y hacia la prosperidad, y que seamos merecedores todos nosotros en la llegada de Mesías en nuestros tiempos, y de esta manera podremos prender
la vela del candelabro, la menorá en el templo de Jerusalén para el próximo año. Que tenga un Chag Sameach, un Shavua Tov, y cualquier pregunta estamos a sus bendiciones. La próxima clase estén pendientes en la parte de Alajot, porque abriremos un nuevo ciclo de leyes de Alajot. Que tengan un Shavua Tov.